Desde los egipcios, los mayas, Einstein, Newton, todos dijeron que en el futuro iba a haber un caos épico. ¿Qué hay científicamente y concretamente para poder sostenerlo? Los mayas y los egipcios sabían mucho acerca del cielo y probablemente la civilización que los antecedió sabía mucho más que ellos. Recién hoy, la ciencia moderna está en el nivel de poder confirmar la veracidad de los datos recopilados por nuestros ancestros. Sorprende la exactitud que muestran algunos datos del material descifrado de las antiguas escrituras del México antiguo, y se crean expectativas como para confirmar las restantes. Los mayas tenían un calendario que reunía varios tipos de medición del tiempo y está considerado el más perfecto instrumento de este tipo, más exacto y completo que los modernos. Una parte de este calendario abarca periodos de 52 años, que relacionados con otros de períodos mayores indican al año 2012, y más exactamente el 21 de diciembre del 2012 como uno de especial importancia por los profundos cambios que se producirán. Esta predicción se ajusta también a otras provenientes del Egipto antiguo. Es necesario tener prudencia con toda esta información y no dejarse llevar a ciegas por las interpretaciones y argumentaciones de algunos sectores místicos apocalípticos de la nueva era. Bueno, lo que me viene más a la mente, primero, todo esto que dijiste es cierto, están revelaciones en la Biblia, tenemos pronosticada un cataclismo gigantesco. A mí lo que un poco, primero, si va a ser exactamente 2012, no sé. Lo que sí sé es que estamos encaminados en algo que nos lleva a la autodestrucción. Ahora, si lo miras más filosóficamente, el hombre está en este planeta hace 4 millones de años y nosotros sumamos 6 billones nada más que en los últimos 8 o 10 mil, que es cuando tenemos historia conocida. Antes de eso sabemos muy poco. Así que significa que probablemente este nivel de destrucciones uno podría pensar que sean parciales, totales, o que solo ocuparon a la biota, a la vida que había en ese momento. Es claro que cosas de este tipo han pasado en nuestro pasado. Si vos mirás a la Luna con la cantidad de cráteres que tiene prácticamente a simple vista, te das cuenta que hay eventos que suceden en satélite, en este caso nuestro satélite, pero en otros planetas que podrían llegar a dar la destrucción de todo el planeta. ¿Cómo cuáles? Mira, hay uno que me llama mucho la atención y fue la única vez que tuvimos una especie de platea para verlo. Y es que en 1994 se acercaron 4 asteroides, creo que a Saturno, y que un exdirector de la NASA descubrió que había 4 asteroides que se aproximaban y que iban a chocar, a impactar con un nivel de violencia inusual, porque las velocidades de estas piedras son gigantescas. Tuvimos 18 meses para prepararnos, para observar algo que nunca habíamos podido observar antes. Cualquiera de esos asteroides que hubiera chocado contra la Tierra hubiera destruido el planeta. Y nosotros estamos en el mismo sistema solar. Entonces, y en este momento estamos hablando solamente de un tipo de destrucción que es algo extratierra, o sea, que viene desde afuera. Que dicen que el Arbocolus va a estallar contra la Tierra y ahí es cuando... No conozco de ningún satélite que en estos momentos esté en trayectoria directa contra la Tierra. Sé que hay muchos satélites, asteroides o cometas que pasan a distancias más o menos cercanas. La mayoría no tiene mayor impacto o afecta a la Tierra prácticamente de ninguna manera. Pero que esto ha pasado y va a volver a pasar. De esto yo no tengo duda. ¿Lo podemos relacionar con la desaparición de los dinosaurios, por ejemplo? Sin duda, y creo que la pregunta es muy buena, porque las últimas alternativas que se dan para explicar la desaparición de los dinosaurios, y te cuento una cosa, cuando vos haces un corte en una montaña,
ves estratos a distintas profundidades, de distinto ancho, y de golpe encontrás uno que es muy finito y es todo orgánico. ¿Esto qué significa? Que en ese momento todo lo que es vida, o la gran mayoría de lo que era vida, terminó, colapsó en un momento muy cercano, como si hubiera sido una explosión de estas de las que hablamos recién. Los dinosaurios se cree que fueron básicamente incinerados por el contacto de uno de estos eventos del espacio, llamarlo un asteroide que chocó una piedra muy grande. Cuando digo muy grande puede ser de algunos kilómetros, eso es suficiente, con las velocidades a las que entra en el planeta. Y que esto terminó incendiando prácticamente todo el planeta. Es interesante que hasta hace un tiempo se creía que la extinción de la vida en ese momento se debió a una nube de polvo que levantó esta piedrita y que hizo que el sol no pudiera entrar y eso eventualmente termina extinguiendo la vida. No, ahora se sabe que fueron incinerados, o sea, que realmente el planeta fue algo así como una bola de fuego. Y eso es lo que se dice que podría volver a ocurrir. Que puede volver a ocurrir, no hay ninguna duda. Hay marcas de estos asteroides o cometas golpeando contra la Tierra, esas piedras golpeando contra la Tierra. Déjame hacer un pequeño desvío que siempre me gustó mucho. En 1975, Watson y Crick ganaban el premio Nobel por haber elucidado la doble hélice del ADN nuestro. En ese mismo año, Crick publicó un estudio indicando que en su experiencia, debido a la modificación o a la evolución del árbol genético de un humano, era imposible que en 4 millones de años se haya podido gestar y que necesariamente ese árbol genético tiene que haber sido traído del exterior, ya sea en cometas, en meteoritos o donde fuera. Pero creo que es interesante, ¿no?, ver cómo nosotros no tenemos un origen acá. Y a veces me pongo a pensar, si hubiéramos estado cuando golpearon esas piedras en el espacio y producieran explosiones de tamaño y magnitud, ¿qué hubiéramos hecho? Y yo creo que con algo de la tecnología que tenemos hoy, podemos sacar a un grupo de gente, una especie de arca de Noé tecnológica, para que la gente no sé, vaya por el espacio tratando de salvarse de lo que fue la destrucción del planeta, ¿no? ¿Y cuáles son ese tipo de instrumentos que tenemos? Bueno, sin duda tenemos obviamente cohetes o el mismo shuttle que va al espacio todo el tiempo, que claramente no tendría la posibilidad de sostener vida durante muchísimo tiempo, pero una vez puestas todas las energías del planeta a tratar de salvar a unos pocos, seguramente sería mucho acá en lugares muy protegidos, pero probablemente una salida al exterior no sería impensable. Ahora, en cuanto a las profecías mayas en sí, Sí. ¿qué hechos han pasado a través del tiempo como para poder llegar a creer que lo que tienen pronosticado sea cierto? Hay algunos gases, principalmente dióxido de carbono y metano, que tienen la propiedad de absorber energía calórica que la Tierra rebota de la energía solar que pega en él. Entonces, aire caliente obviamente levanta y están estas moléculas en nuestra atmósfera que absorben parte de esa radiación y no permiten que el planeta se enfríe. Por el contrario, de esa manera el planeta se calienta. Básicamente este es el principio. El dióxido de carbono es mucho más abundante que el metano, pero el metano es mucho más efectivo en absorber esa radiación. ¿Por qué menciono el metano? Porque en el fondo de los océanos, siendo generado por cientos de millones de años, hay una forma de hielo que no es de agua, sino que es de metano. El metano es el gas de tu cocina, es el gas con el que cocinás. Y obviamente es muy inflamable. Hay cantidades del orden de los 30.000 trillones de metros cúbicos, o sea, mucho más hidrato de metano de lo que hubo siempre en petróleo, y este hidrato de metano es muy inflamable. Claro, esto está en el fondo del océano, estás hablando de presiones o de profundidades de 300 metros y más, y de temperaturas muy, muy bajas. Entonces, esto está ahí muy lindo, compactado, viviendo tranquilo, pero en el momento que la temperatura del agua levanta o que este fondo del océano es impactado de alguna manera, ponele con un volcán submarino, esto claramente hace que ese metano salga a la superficie. ¿Qué sucede? Burbujas que van saliendo, cuando son muchas, se forma una especie de pluma. Graciosamente, si hubiera un barco encima, es como si de golpe se cae, porque no tiene nada que lo sostenga, como sería si hubiera agua. Pero estando en el medio de esta expedición para medir las plumas de metano,
escucharon una explosión gigantesca y por pura casualidad había un helicóptero de NOAA, que es National Oceanic Atmospheric Administration, o sea, el ministerio de los Estados Unidos que se encarga del estudio de los océanos y de del Ártico. Escucharon una explosión gigantesca y no sabían qué fueron. Fue una gran burbuja, una gran pluma de metano que llegó a la superficie y explotó. Claro, cuando metano sigue arriba con cualquier punto de ignición, es suficiente para que explote. Yo te diría que, volviendo a tu primera pregunta, esta es lo que yo veo como un mecanismo, una descripción que sería consistente con algo grande y catastrófico pasando en el planeta. No es que vaya a suceder, pero esto es algo que sería consistente con la forma que está predicha suceder las cosas del 2012.